Elena irrumpió en la sala común del hogar de ancianas San Miguel en Madrid como un vendaval inesperado. Con su maletín en una mano y una carpeta confidencial en la otra, pero lo que nadie sabía era que esa carpeta contenía no solo historiales médicos, sino una carta antigua que revelaría un amor prohibido de décadas atrás. La directora, doña Luisa, la miró con sorpresa mientras las residentes susurraban entre sí. Y en ese instante, una de las ancianas, Carmen, palideció al reconocer el nombre en la etiqueta, su propio secreto. Enterrado desde la posguerra. Estaba a punto de salir a la luz. Elena, sin saberlo aún, había desatado una cadena de eventos que rompería familias enteras y cuestionaría las normas de una sociedad aún conservadora. Elena tenía 32 años. Una médica recién graduada con honores en la Universidad Complutense. Especializada en geriatría. Su llegada al hogar no era casual, había solicitado el puesto específicamente porque su abuela había vivido allí hasta su muerte. Y en sus últimos días le había confiado un sobresellado con instrucciones claras, entregárselo a Carmen López si aún vivía. Elena, curiosa pero profesional, no lo había abierto. Pero la gravedad en la voz de su abuela la había inquietado durante meses. Ahora, en su primer día, se encontraba en un edificio antiguo de piedra en el barrio de Chamberí, rodeado de jardines marchitos por el invierno madrileño. Carmen, de 78 años. Era una residente desde hacía 10 años. Viuda, con 2 hijos adultos y varios nietos. Mantenía una fachada de devota católica, asistiendo a misa diaria en la capilla del hogar. Pero detrás de esa imagen piadosa se ocultaba un pasado turbulento, en los años 50. Durante la dictadura de Franco, había tenido un romance apasionado con una mujer llamada Isabel. Una artista bohemia que había huido a Francia para escapar de la represión. La carta que Elena llevaba era de Isabel, escrita en su lecho de muerte, pidiendo perdón y revelando detalles que podrían destruir la reputación de Carmen. Mientras Elena se presentaba al personal, notó a una joven mujer en el pasillo, visitando a Carmen. Era Sofía, la nieta de 28 años. Una abogada casada con un hombre exitoso. Madre de un niño pequeño. Sofía venía cada semana, trayendo flores y noticias de la familia. Pero en sus ojos había una sombra de insatisfacción. Un vacío que nadie parecía notar. Elena, con su intuición aguda, sintió una conexión inmediata cuando sus miradas se cruzaron. Soy la nueva doctora, dijo Elena, extendiendo la mano. Sofía la tomó. Y en ese toque fugaz, algo se encendió. Un chispazo que ambas ignoraron al principio. Esa noche, Elena revisó los historiales en su oficina pequeña. Abrió el sobre de su abuela por curiosidad. Y leyó la carta de Isabel. Las palabras eran desgarradoras, descripciones de noches robadas, de promesas rotas por el miedo social. Y una mención a un hijo ilegítimo que Carmen había dado en adopción. Fruto de un matrimonio forzado para ocultar su orientación. Elena se sintió abrumada, debía entregar la carta o proteger a Carmen de su propio pasado. La ética profesional chocaba con su empatía personal. Ya que Elena misma era lesbiana. Aunque lo mantenía en secreto por miedo al rechazo en un entorno conservador. Al día siguiente, durante la ronda matutina, Elena se acercó a Carmen. Señora López. Tengo algo para usted, dijo con voz temblorosa. Carmen
sentada en su silla de ruedas. Miró la carta y sus manos temblaron. No. No puede ser, murmuró. En ese momento, Sofía entró en la habitación y vio la expresión de su abuela. ¿Qué pasa? ¿Abuela?, preguntó, preocupada. Carmen, en pánico, rompió la carta en pedazos antes de que Sofía pudiera leerla. Pero un fragmento cayó al suelo: mi amor eterno. Isabel. Sofía recogió el pedazo. Y su mundo se tambaleó. Siempre había admirado a su abuela como un pilar de moralidad. Pero esto sugería algo impensable en su familia católica tradicional. Esa noche, en casa con su esposo Miguel, Sofía no pudo dormir. Miguel, un banquero de 35 años, notó su distracción. ¿Todo bien con la abuela?, preguntó. Sofía mintió, diciendo que era solo cansancio. Pero en su mente bullían preguntas sobre identidad y deseo. Recordó sus años universitarios, cuando había sentido atracción por una compañera. Pero lo había reprimido por miedo al escándalo familiar. Elena, meanwhile, luchaba con su conciencia. Había visto la reacción de Carmen y ahora se sentía culpable por haber traído el caos. Decidió confrontar a Carmen en privado. Señora, ¿por qué destruyó la carta? Era de alguien importante, dijo. Carmen, con lágrimas, confesó: Isabel fue mi vida. Pero en esos tiempos, amar a una mujer era un pecado mortal. Lo pagué con un matrimonio infeliz y secretos que me han atormentado. Elena, empatizando, compartió su propia historia: yo también amo a mujeres. Y sé lo que es esconderse. Por primera vez, Carmen sintió alivio. Pero advirtió: no se lo digas a nadie. Especialmente a mi familia. Los destruiría. Sofía, obsesionada, comenzó a investigar. Buscó en viejos álbumes familiares y encontró fotos de su abuela joven con una mujer misteriosa. Confrontó a su madre, la hija de Carmen, quien negó todo: tu abuela es una santa. No inventes tonterías. Pero Sofía no podía parar. Visitó el hogar más a menudo. Y en esas visitas, se acercó a Elena. Compartieron cafés en la cafetería del hogar, hablando de vida y trabajo. Elena era abierta, carismática; Sofía, reservada pero intrigada. Una tarde, Sofía confesó: siento que mi vida es una mentira. Elena, con cuidado, respondió: a veces. La verdad duele, pero libera. La tensión crecía. Miguel notó los cambios en Sofía: más distante, menos interesada en la intimidad. Sospechó una aventura, pero no imaginaba con quién. Mientras tanto, Carmen, debilitada por el estrés, sufrió un leve infarto. En el hospital, Elena atendió, y Sofía estuvo a su lado. En un momento de vulnerabilidad, Sofía tomó la mano de Elena, y el gesto se cargó de electricidad. Gracias por estar aquí, susurró Sofía. Elena sintió el pulso acelerado. Pero se retiró: es mi trabajo. Al final de esta primera parte,
El secreto de Carmen había empezado a filtrarse, afectando a Sofía, quien comenzaba a cuestionar su matrimonio y su sexualidad. Elena, atrapada en el medio, debía decidir si proteger el pasado o empujar hacia la verdad, sabiendo que cada elección tenía un precio alto. Los días siguientes fueron un torbellino para Sofía. Regresaba a casa tarde, pretextando visitas extendidas a su abuela. Pero en realidad pasaba horas conversando con Elena en el jardín del hogar. Elena compartía anécdotas de su vida, crecida en una familia liberal de Barcelona. Había salido del armario en la universidad, pero mudarse a Madrid la había obligado a ser discreta. Aquí, la sociedad aún juzga, decía. Sofía escuchaba fascinada, sintiendo un eco en su propio pecho. Su matrimonio con Miguel era estable, pero vacío, el sexo era mecánico. ¿Y el amor? Una rutina. Una noche, Miguel confrontó a Sofía. «Estás diferente». «¿Hay alguien más?», preguntó, con voz tensa. Sofía negó, pero su corazón latía fuerte al pensar en Elena. «Solo estoy preocupada por la abuela». Mintió. Miguel, desconfiado, revisó su teléfono y encontró mensajes inocentes con Elena sobre horarios de visitas. «¿Quién es esta doctora?», inquirió. Sofía se defendió, una amiga. Pero la semilla de la duda estaba plantada. Carmen, recuperándose del infarto, presionó a Elena para que guardara silencio. «Mi familia no lo entendería. Mi hija me repudiaría», suplicó. Elena, dividida, accedió temporalmente. Pero el peso ético la agobiaba. Como médica, valoraba la honestidad. Como lesbiana, entendía el dolor de la represión. Decidió investigar más, contactó a un historiador amigo para entender el contexto de los años 50 en España, donde las relaciones homosexuales eran ilegales y estigmatizadas. Sofía, meanwhile, experimentaba un despertar. Soñaba con Elena, con toques suaves y besos prohibidos. En una visita, sola con Elena en la oficina, la tensión explotó. «Siento algo por ti», confesó Sofía, ruborizada. Elena, sorprendida pero atraída, respondió: «Yo también». «Pero estás casada. Esto podría destruirte». Sofía, impulsiva, la besó. Fue un beso breve, pero intenso, cargado de años de represión. Se separaron jadeantes, aterrorizadas por las implicaciones. El beso marcó un punto de no retorno. Sofía comenzó a mentir más: cenas canceladas, noches en casa de una amiga. Miguel, sospechando, la siguió una tarde y vio a Sofía entrar al hogar. Pero no vio el beso secreto en el pasillo. Confrontó a su suegra, la madre de Sofía: «Algo pasa con tu hija». La madre, alarmada, visitó a Carmen. «Mamá, ¿sabes qué le ocurre a Sofía?», preguntó. Carmen, pálida, negó, pero internamente temía que su pasado estuviera influyendo en su nieta. Elena luchaba con la culpa. Amaba su profesión, pero este enredo personal amenazaba su objetividad.
Consultó a una terapeuta amiga: estoy enamorada de la nieta de una paciente. ¿Qué hago? La terapeuta advirtió: termina esto antes de que arruine carreras y vidas. Pero Elena no podía, el lazo con Sofía era magnético. La familia de Sofía era un bastión conservador. Su padre, un militar retirado, idolatraba la tradición; su madre, ama de casa devota. Descubrir que Sofía era lesbiana sería devastador. Sofía lo sabía. Pero el deseo crecía. En una cita clandestina en un parque de Madrid, Elena y Sofía hablaron de futuro. Dejaría todo por ti, dijo Sofía. Elena, realista, piensa en tu hijo. El divorcio en España es legal. Pero el estigma perdura. Especialmente en familias como la tuya. Mientras tanto, Carmen empeoraba. En una confesión nocturna a Elena, reveló más: Isabel y yo planeamos huir. Pero mi familia me obligó a casarme. Tuve un hijo. Pero siempre amé a mujeres. Elena, conmovida, la animó: díselo a tu familia. Merecen la verdad. Carmen dudaba: sería traicionar mi fe. Miguel, obsesionado, contrató a un detective privado. El detective fotografió a Sofía y Elena en un café, riendo íntimamente. Miguel estalló: estás teniendo una aventura con una mujer, gritó en casa. Sofía, acorralada, admitió: sí. La amo. Miguel, herido, la abofeteó en un arrebato de ira. Luego se arrepintió. Esto destruirá a nuestro hijo. Sollozó. Sofía huyó esa noche, refugiándose en un hotel. Al día siguiente, Sofía confrontó a su familia. Reunió a sus padres y abuela en el hogar. Soy lesbiana, declaró. Su madre lloró: es una fase. La sociedad te rechazará. Su padre, furioso: deshonras a la familia. Carmen, en silencio al principio, intervino: yo también lo soy. Viví una mentira por décadas. El shock fue colectivo. La madre de Sofía miró a Carmen con horror: mamá, ¿cómo pudiste ocultarlo? Elena, testigo involuntaria, sintió el peso de su rol. Había catalizado esto con la carta. Ahora, las repercusiones se extendían. Miguel amenazó con custodia total del niño, alegando inestabilidad moral de Sofía. En España, aunque el matrimonio igualitario era legal desde 2005, los prejuicios persistían en tribunales conservadores. Sofía, destrozada, buscó consuelo en Elena. He perdido todo. Lloró. Elena la abrazó: pero has ganado libertad. Sin embargo, el precio era alto: aislamiento familiar, batallas legales inminentes. Carmen, liberada pero frágil, comenzó a reconciliarse con su pasado, escribiendo cartas a sus hijos. Al cierre de esta sección, la revelación había fracturado lazos, forzando decisiones dolorosas. Sofía enfrentaba el divorcio, Elena su ética profesional y Carmen su legado. La tensión escalaba, con más conflictos por venir. El divorcio se convirtió en una guerra abierta.
Miguel. Respaldado por abogados agresivos. Argumentaba que la infidelidad homosexual de Sofía la hacía unfit como madre. En las audiencias preliminares en un tribunal de Madrid. Testigos familiares testificaron contra ella, su padre describió su desviación como una vergüenza. Sofía. Representada por colegas abogados. Contraatacó destacando su estabilidad y amor por su hijo. Pero el juez. Un hombre mayor conservador. Parecía sesgado. Elena fue citada como testigo. En la corte. Bajo juramento. Admitió su relación con Sofía. Comenzó después de conocernos en el hogar. Dijo. Evitando detalles. El abogado de Miguel la interrogó, ¿no ve un conflicto ético al involucrarse con la familia de una paciente? Elena respondió, el amor no elige contextos. El escándalo se filtró a la prensa local. Con titulares como doctora lesbiana enredada en drama familiar. Elena enfrentó escrutinio en su trabajo, la directora del hogar la advirtió, esto podría costarte el puesto. Carmen. Desde su cama. Vio las noticias y se sintió culpable. Llamó a su hija, perdóname por no decirte antes. Mi silencio te lastimó a ti y a Sofía. La hija. Aún resentida. Respondió, tu secreto nos ha destruido. Pero lentamente. Comenzó a visitar más. Escuchando historias de Carmen sobre Isabel. Era un tiempo de miedo. Pero el amor era real. Contaba Carmen. Esta reconciliación tentativa inspiró a Sofía. Sofía y Elena. Ahora en una relación abierta. Alquilaban un apartamento pequeño en Malasaña. Barrio bohemio de Madrid. Allí. Lejos de juicios. Exploraban su amor. Pero la presión social acechaba, amigos se distanciaban. Colegas murmuraban. Sofía perdió clientes en su firma legal por prejuicios. La sociedad española ha avanzado. Pero no lo suficiente. Lamentaba Elena. Un giro inesperado, el detective de Miguel encontró correos antiguos de Sofía a una excompañera universitaria. Insinuando atracción. Miguel los usó en corte para probar que Sofía siempre fue así. Implicando inestabilidad. Sofía. Furiosa. Confrontó a Miguel de invadiste mi privacidad. Él replicó por nuestro hijo. El niño. De 5 años. Sufría, preguntaba por qué mamá no estaba en casa. Carmen decidió testificar. En la corte. Frágil pero determinada. Contó su historia, vivir reprimida por décadas. No dejen que Sofía pague el mismo precio. El juez. Conmovido. Pospuso la decisión. Pero el testimonio enfureció al padre de Sofía. ¿Quién la desheredó? No eres mi hija. Elena. Meanwhile. Enfrentaba una investigación ética en el colegio médico. Colegas la acusaban de mezclar lo personal con lo profesional. Defendió, ayudé a Carmen a enfrentar su verdad. No la exploté. Pero el estrés la agotaba, consideraba renunciar. En una noche de crisis. Sofía dudó, ¿vale la pena? Estoy perdiendo a mi hijo. Elena. Con lágrimas, el amor verdadero requiere sacrificios. Pero no te obligo. Sofía eligió quedarse. Pero el dolor era constante. La familia se fragmentaba más. La madre de Sofía. Dividida. Secretamente apoyaba a su hija. Enviando dinero.
Te quiero. A pesar de todo. Escribió. Esto dio esperanza a Sofía. Carmen empeoró, su salud declinaba. En una visita. Le dio a Sofía una caja con recuerdos de Isabel, cartas. Fotos. Aprende de mi error, vive auténtica. Aconsejó. Sofía. Inspirada. Redobló esfuerzos en corte. Miguel. Viendo el sufrimiento de su hijo. Ofreció un acuerdo, custodia compartida si Sofía discretizaba su relación. Sofía rechazó, no esconderé quién soy. Esto escaló la batalla. Elena. Solidaria. Organizó un grupo de apoyo para LGBT en el hogar. Atrayendo residentes y visitantes. Una anciana confesó su propio secreto similar. Creando un sentido de comunidad. Al final de esta parte. Las apuestas subían, la corte decidiría pronto. Carmen se debilitaba. Y Sofía y Elena enfrentaban pruebas definitivas de su amor. Las decisiones morales, honestidad vs. protección definían sus caminos. La audiencia final fue tensa. El juez, influido por testimonios emocionales, otorgó custodia compartida, reconociendo los derechos igualitarios en España. La orientación sexual no define la parentalidad. Dictaminó. Miguel. Derrotado. Aceptó a regañadientes. Sofía lloró de alivio. Abrazando a Elena fuera del tribunal. Pero la victoria fue agridulce, el niño necesitaría terapia. Y la familia seguía fracturada. Elena fue absuelta en la investigación ética. Pero decidió renunciar al hogar para evitar conflictos. Encontró un puesto en una clínica LGBT en Barcelona. Ofreciéndole a Sofía mudarse. Empecemos de nuevo. Propuso. Sofía. Tentada. Dudaba por su hijo y abuela. Carmen. En sus últimos días. Reunió a la familia. He vivido con remordimientos. No repitan mis errores. Dijo. Su hija. Suavizada. Perdonó, te entiendo ahora. El padre. Obstinado. No asistió. Carmen murió pacíficamente. Dejando un testamento que incluía donaciones a causas LGBT. Sorprendiendo a todos. El funeral fue un punto de inflexión. Sofía habló, abuela me enseñó que el amor no tiene género. Miguel. Presente por el niño. Se acercó, siento lo que pasó. Por él. Intentemos coexistir. Sofía asintió. Priorizando la paz. Con Carmen ida. Sofía procesó el duelo. Elena la apoyó. Pero tensiones surgieron, Sofía echaba de menos su vida anterior. A veces me pregunto si valió la pena. Confesó. Elena. Herida, el amor no es fácil. Pero es real. Discutieron. Revelando inseguridades, Elena temía ser la destructora de hogares. La sociedad intervenía. Amigos conservadores las ostracizaban en redes sociales. Comentarios homofóbicos abundaban. Sofía perdió más clientes, forzándola a cambiar de firma. Elena. En su nuevo trabajo. Florecía. Pero extrañaba Madrid. Un conflicto mayor, el padre de Sofía demandó el testamento de Carmen.
alegando influencia indebida. En corte. Sofía defendió, era su voluntad. Ganó. Pero el proceso reabrió heridas. Elena y Sofía viajaron a Barcelona para un fin de semana. Allí, en la playa, reavivaron su pasión. Te elijo cada día, dijo Sofía. Elena respondió, a pesar del costo. Decidieron mudarse juntas, con visitas frecuentes a Madrid por el niño. Miguel, adaptándose, permitió que Elena conociera al niño. Si la hace feliz. Ok. Concedió. El niño. Inocente. Aceptó, mamá tiene 2 casas ahora. La madre de Sofía reconstruyó puentes. Visitando en Barcelona. Estoy aprendiendo. Admitió. Esto sanó parcialmente a Sofía. Sin embargo, no todo era rosa. Elena enfrentó discriminación en la clínica, pacientes conservadores se quejaban. Sofía lidiaba con culpa materna. Reflexionaban, ¿habían elegido correctamente? En una terapia de pareja. Exploraron, el amor nos liberó. Pero el precio fue alto. Dijo Sofía. La terapeuta, la sociedad cambia lento, ustedes son pioneras. Al cierre de esta sección. La relación se fortalecía. Pero sombras persistían. Las decisiones pasadas reverberaban. Cuestionando si la verdad siempre triunfa sobre el silencio. Años después. Sofía y Elena vivían en Barcelona. Casadas legalmente en una ceremonia íntima. Su hijo, ahora de 10, dividía tiempo entre hogares. Adaptado y feliz. Miguel había rehecho su vida. Manteniendo una coparentalidad cordial. La familia de Sofía se había reconciliado parcialmente, la madre visitaba. El padre enviaba tarjetas navideñas. Elena dirigía la clínica. Abogando por derechos LGBT. Sofía. En una firma progresista. Defendía casos similares. Reflexionaban sobre su viaje, empezó con una carta y terminó en libertad. Decía Elena. Pero recuerdos dolían. Sofía visitaba la tumba de Carmen. Agradeciendo su coraje póstumo. Tu verdad me salvó. Susurraba. En una conferencia. Elena compartió su historia, las presiones sociales aún reprimen. Pero el amor prevalece. Inspiró a muchos. Pero atrajo críticas conservadoras. Sofía enfrentó un caso, una mujer en situación similar. Asesorándola. Revivió su lucha, elige la autenticidad. A pesar del dolor. Su relación maduró. Con altibajos. Discusiones sobre adopción surgieron, ¿estamos listas para más escrutinio? Elena sí, Sofía dudaba. Un día. Recibieron una carta anónima, su estilo de vida es pecaminoso. Amenazas homofóbicas recordaban que la aceptación no era universal. En una cena familiar. El hijo preguntó ¿por qué algunos odian que tengas 2 mamás? Sofía explicó, porque temen lo diferente. Esto reforzó su resolución. Reflexionando. Elena preguntó, ¿habríamos cambiado algo? Sofía, no. El precio valió la felicidad. La historia culminó en una reunión familiar en Madrid. Donde el padre de Sofía enfermó. Pidió perdón, fui ciego. Murió poco después. Dejando paz.
Sofía y Elena, fortalecidas, miraban al futuro. Pero la pregunta persistía, en una sociedad dividida. ¿Es siempre correcto priorizar el amor personal sobre la estabilidad familiar? ¿Fue moralmente justo que Sofía y Elena persiguieran su amor a costa de romper una familia? ¿O debieron sacrificarse por el bien mayor?